Rusia ha movido sus piezas y el Orensky, el misil de largo alcance con capacidad nuclear, se ha convertido en el protagonista inesperado. La amenaza no es un simple titular. Tiene capacidad para transportar 1.5 toneladas de carga explosiva, equivalente a 200 veces la bomba de Hiroshima. El Orensky podría acabar con Berlín en menos de 3 minutos. Vamos a ver el siguiente reporte. Misil ruso podría volar Berlín en minutos. Berlín, la ciudad que hace décadas fue un símbolo de divisiones, guerras y reconciliaciones, se encuentra nuevamente en el centro de una tensión geopolítica que amenaza con llevar el continente europeo a un punto de no retorno. A la luz de los recientes acontecimientos, la sombra de un nuevo conflicto global se cierne sobre Europa. En la noche del 21 de noviembre, la amenaza se materializó en la figura del misil balístico Oreshnik, cuyo nombre ya resuena en todos los rincones del mundo, evocando temor y recuerdos de los peores episodios de la historia humana. El Oreshnik, anunciado con toda la intención de enviar un mensaje claro a Occidente, despegó desde Kaliningrado, recorriendo el cielo nocturno con la frialdad calculada de un depredador al acecho. El mensaje de Moscú fue directo y sin ambigüedades. Una respuesta espejo aguarda a cualquiera que ose amenazar la seguridad del territorio ruso. Y fue Berlín, precisamente Berlín, la que se alzó como el epicentro potencial del impacto. El cálculo simple, realizado por el canal Readovka en Telegram, no dejó espacio para interpretaciones. 2 minutos y 35 segundos serían suficientes para que Berlín ardiera. Berlín ahora se enfrenta al riesgo de ser borrada en cuestión de minutos. La amenaza no es solo etéreo ni retórico, sino una posibilidad tangible que obliga a cada residente, cada líder y cada aliado de Alemania a reflexionar sobre el costo de los actos que han llevado al país hasta este punto. Mientras los líderes europeos pidieron al Kremlin que detenga la escalada y busque soluciones diplomáticas, Moscú no ha mostrado ninguna señal de debilidad, sino más bien la disposición a tomar medidas drásticas para defender sus intereses. El Oreshnik, con una carga de combate de 1.5 toneladas, equivalente a 200 bombas como las lanzadas en Hiroshima, es un coloso de la guerra moderna. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. Vamos a iniciar con este reporte y el protagonista, el nuevo misil de largo alcance ruso, el Orensky. Ahora, para entender la magnitud de lo que está sucediendo, primero quiero hablar de Kaliningrado, una pieza maestra en el ajedrez militar ruso. Kaliningrado es un enclave entre Polonia y Lituania, una región fuertemente militarizada que otorga a Rusia una posición sin igual para proyectar poder sobre Europa. La ubicación geográfica de Kaliningrado convierte a esta región en un portaaviones terrestre permanentemente. Desde aquí, cualquier movimiento militar ruso hacia Europa puede realizarse de manera fulminante, algo que ha pasado desapercibido para los líderes occidentales durante años. El lanzamiento del Orensky desde Kaliningrado es importante por varios motivos. Primero, su proximidad a Europa hace que cualquier misil lanzado desde ahí alcance objetivos cruciales en cuestiones de minutos. Y en el caso de Berlín es el mejor ejemplo de ello. El misil podría hacer arder ciudad entera, es decir, Berlín entero, desaparecer Berlín en cuestión
de apenas 2 minutos y 35 segundos. Esto implica que incluso si Alemania detecta el lanzamiento, no tendría tiempo suficiente para activar una defensa adecuada. Aquí no hablamos de una amenaza abstracta, ni hablamos de la realidad de capacidad militar rusa en el punto más estratégico, no. Esto es devastador para Alemania. No puede parar el Orensky. No tiene cómo, no tiene el tiempo. Si detectan un lanzamiento de este misil desde Kaliningrado, solo se van a sentar a esperar. Ahora, se ha dicho que el misil Orensky es indetectable para las defensas antiaéreas europeas. Se ha hablado de las bondades del misil. Pero ¿por qué exactamente no hay defensa antiaérea que lo pueda derribar? Este misil balístico es el epítome de la modernización militar rusa. Para entenderlo mejor, debemos considerar primero las especificaciones de este misil. Carga de combate 1.5 toneladas, equivalente a 200 veces la bomba de Hiroshima. Es un coloso que mezcla la letalidad con la rapidez, porque viaja a una velocidad vertiginosa de 12.000 kilómetros. Exactamente 12.250 kilómetros por hora. Pues esto convierte un proyectil casi interceptable. O sea, las defensas actuales que existen en Europa no pueden parar este proyectil. Los sistemas de defensa antiaérea en Europa, como el Patriot, el SAMP, simplemente no están diseñados para responder a amenazas de esta velocidad. Estas defensas fueron creadas para interceptar misiles que tienen trayectoria más predecible. Pero el Orensky opera con una tecnología que permite maniobrar durante el vuelo a esa velocidad, haciendo que cualquier predicción de trayectoria sea, en el mejor de los casos, una conjetura. Además, la velocidad hipersónica supera con creces la capacidad de respuesta de cualquier defensa conocida. Es como tratar de detener una bala de fusil con las manos. Por eso cuando hablamos de este misil, hablamos de algo que trasciende la capacidad defensiva de Europa. Ahora, ¿qué implica esto para Alemania y para el equilibrio europeo en general? Bueno, para Alemania la situación es profundamente preocupante. Berlín, una ciudad que ya fuese el epicentro de la Guerra Fría, se encuentra nuevamente en la línea de fuego. Alemania ha intentado posesionarse como un pilar en la Unión Europea, liderando en aspectos económicos y políticos. Sin embargo, con este posible lanzamiento desde Kaliningrado, Moscú le está recordando a Alemania que su poderío ya no es real. No tienen la capacidad de seguridad militar para parar este misil. Berlín podría ser borrada del mapa antes siquiera que las alarmas de búnker se terminen de activar. Es decir, no les daría tiempo ni siquiera de sonar las alarmas. Esto debería llevar, por supuesto, a el canciller alemán a una reflexión profunda sobre sus acciones y las designaciones geopolíticas, ¿no? Y así lo hace Olaf Scholz. De hecho, hablamos en un reciente informe sobre esto.
se distancia entonces de la confrontación directa con Rusia, no va a enviar misiles de largo alcance a Zelensky, pero va a seguir con el apoyo militar por su compromiso con la OTAN, ¿no? Es decir, hace poquito le envió un poco más de 4.000 drones a Zelensky, pero no va a enviarle los misiles de largo alcance que está pidiendo. Un poco por esto, ¿no? Sabemos también que Olaf la tiene muy difícil en la elección, que los ciudadanos alemanes ya no quieren seguir fracturando a Alemania por esta confrontación, y pues esto también le ayudaría al canciller en la elección, ¿no? Pero además de esto, está esta realidad, una realidad muy dura para Alemania y para la Unión Europea que no pueden evitar. Vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos entonces con este análisis. Preparado no solo para viajar a una velocidad vertiginosa de hasta 12.250,1 kilómetros a la hora, sino también para restablecer el orden, según las palabras usadas por los analistas rusos. Y es en este contexto, Moscú envía un mensaje escalofriante a Europa. La paz solo prevalecerá si se respetan los límites impuestos por Rusia. Berlín, con sus amplias avenidas, sus mercados navideños y sus monumentos históricos, corre el riesgo de quedar reducido a escombros si no se toma en serio la amenaza. Riadovka, un medio cuya cercanía con el pensamiento del Kremlin es bien conocida, anunció que el misil tardaría menos de 3 minutos en llegar a Berlín. En su tono cargado de orgullo patriótico y seguridad en las capacidades del Oreshnik, los observadores no ocultaron que esta demostración de fuerza estaba destinada no solo a Ucrania, sino también a todo el continente europeo. Cada ciudad europea en la trayectoria del misil podía transformarse en un testimonio mudo de las consecuencias de desafiar la voluntad e intenciones de Moscú. Los cálculos precisos no solo hablan de la capacidad tecnológica rusa, sino también de la determinación de su gobierno. Berlín, en su posición de poder económico y político dentro de la Unión Europea, es ahora también un símbolo de la vulnerabilidad que comparten todas las grandes ciudades europeas ante una potencia que no está dispuesta a ceder. Las palabras de los líderes europeos solicitando contención y diálogo no encontraron eco en Moscú. La postura del Kremlin se endurece cada día con un presidente Vladimir Putin que reafirma constantemente la necesidad de proteger los intereses rusos a toda costa. Berlín, que se ha alineado con la política de sanciones contra Rusia, se encuentra ahora frente a una amenaza palpable y directa. Los recientes movimientos de tropas y el despliegue de sistemas de defensa en Kaliningrado son prueba de ello. La región, una especie de fortaleza avanzada entre Polonia y Lituania, ha sido un punto clave para la proyección del poder militar ruso en Europa. Lanzar el Oreshnik desde allí tiene un simbolismo y una logística que no puede ser ignorados. Kaliningrado es el punto más cercano a Europa desde donde Rusia puede mostrar su fuerza sin cruzar fronteras que puedan ser consideradas como una agresión previa. Bueno, continuamos entonces con este análisis. Ahora, ¿qué podrían hacer los países europeos para reducir la tensión luego de las decisiones de la OTAN, la decisión de Biden de permitir o dar el permiso para que Zelensky pueda usar los misiles occidentales para atacar territorio ruso? Es fundamental entender que Moscú no busca la destrucción sin propósito. Rusia está defendiendo sus intereses y su seguridad frente a una OTAN que desde su punto de vista y los hechos concretos han sobrepasado los límites. Si
Europa realmente desea evitar una catástrofe, la diplomacia es la única vía. La diplomacia es la única vía. Deberían entonces los líderes europeos considerar que las decisiones de Biden le trae consecuencias al viejo continente, reales, de destrucción. Entonces, si realmente quieren evitar la tercera guerra mundial, una guerra que puede ser nuclear, la diplomacia debe convertirse en la única vía. Porque los sistemas de defensa antimisiles que están desplegados a los países de la OTAN en Polonia y Rumania no son soluciones reales, no lo son. Solo agravan la situación. Europa, por su propio bien, debería convertirse en una mesa de negociación sin condiciones previas sobre Ucrania, respetando las líneas rojas que Rusia ha dibujado claramente, respetando además las condiciones que el presidente Vladimir Putin ha impuesto, porque no tienen cómo sentarse a exigirle al presidente ruso condiciones. Ni en el campo de batalla, ni tampoco a nivel diplomático, porque ellos son los que han dado el paso para la agresión. Han atacado ellos primero a Rusia. Ahora, es en Kaliningrado, este enclave vital, donde Rusia ha decidido mostrar el músculo para recordarle a Europa su fragilidad de seguridad. Si Berlín y otras capitales europeas insisten en esta confrontación directa con Rusia, pues valdrá la pena arriesgar el futuro de su continente por no aceptar que Rusia es una potencia legítima que debe ser respetada por seguir las órdenes de un señor completamente descolocado como Joe Biden, que además está por entregar el cargo en la Casa Blanca, con un Donald Trump que viene con otra dinámica para evitar que se siga desangrando los países con esta guerra sin sentido, o pues quieren arriesgarlo todo, arriesgar la vida de millones por no aceptar que Rusia es una potencia legítima que debe ser respetada en el escenario global. En todo caso, debo enfatizar que hasta ahora la Casa Blanca no tiene intención de retroceder. Es por ello que Rusia ha dejado claramente con la demostración del reciente lanzamiento de Zelensky que aún cuando está dispuesto a negociar, que Rusia aún cuando está dispuesta a dialogar, que está dispuesta a la paz, no va a permitir que su territorio sea agredido. Y tiene cómo hacerle mucho daño a Europa. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. Es un lugar estratégico que permite que el misil alcance el corazón de Europa en cuestión de minutos. La doctrina militar rusa, basada en el concepto de la respuesta a espejo, ha sido el eje de la estrategia de defensa rusa desde los días de la Guerra Fría.
Pero ahora, en un mundo donde los límites parecen desdibujarse y las amenazas aumentan día a día, esa doctrina cobra una relevancia mucho más sombría. Alemania, uno de los mayores consumidores de gas ruso antes de la guerra en Ucrania, ha sufrido las consecuencias de las sanciones y la interrupción del suministro de gas natural. La dependencia alemana del gas ruso fue siempre una espada de doble filo y ahora, con la amenaza de Oreshnik sobre Berlín, esa dependencia se convierte en un recordatorio doloroso de cómo las decisiones energéticas del pasado tienen consecuencias directas en el presente. La infraestructura energética como el Nord Stream, que fue saboteada en circunstancias todavía poco claras, se suma a las tensiones dejando a Alemania en una posición de vulnerabilidad frente a Rusia. Mientras tanto, las voces desde el Kremlin insisten en que no buscan la confrontación, sino la seguridad y la estabilidad de su territorio. En términos militares, la velocidad de Oreshnik es precisión quirúrgica. La velocidad del Oreshnik alcanza alturas de 10 a 12 kilómetros. Lo convierte en un proyectil casi imposible de interceptar con los sistemas de defensa actuales desplegados en Europa. Por otra parte, mientras el presidente ruso mantiene su postura desafiante, Berlín y el resto de las capitales europeas deben contemplar su próximo movimiento. La presión por encontrar una salida diplomática al conflicto no ha sido tan urgente desde los peores días de la Guerra Fría. Sin embargo, cada acción de los países europeos parece ser una provocación para Rusia, que percibe las sanciones, el armamento a Ucrania y el respaldo militar de la OTAN como amenazas directas a su soberanía. Desde la perspectiva rusa, la situación en Ucrania no es más que el reflejo de la injerencia occidental en su patio trasero. Berlín, al igual que otras capitales, ha decidido tomar partido en este conflicto y ahora enfrenta las consecuencias de esa decisión. Para Moscú, el apoyo europeo a Ucrania es un acto hostil y el lanzamiento del Oreshnik no es más que la respuesta natural a un cerco que se estrecha día tras día. El misil balístico RS-26 Rubesh, otro de los arsenales exhibidos recientemente, ya demostró su capacidad en el ataque a la planta de Yuzhmash, en Ucrania. Un ataque que fue una demostración más de lo que es capaz el poderío ruso y que puede lograr cuando se ve amenazado. El Oreshnik es la continuación de esa lógica de disuasión y a su vez una advertencia que parece decir: si el fuego llega a nuestras puertas, responderemos con más fuego. Alemania arderá en llamas. La advertencia no es vacía. Es un recordatorio del precio que conlleva el enfrentamiento directo con una nación dispuesta a todo para proteger su integridad. Mientras los líderes europeos buscan soluciones, el Oreshnik sigue su curso, invisible, pero siempre presente, amenazando con convertir en polvo la historia que Europa tanto se ha esforzado por preservar. Y es que en este juego de poder, donde cada movimiento puede desencadenar una reacción irreversible, Europa se encuentra en una encrucijada que definirá su futuro. Mientras tanto, Rusia ha dejado claro que no retrocederá y el Oreshnik es el símbolo más tangible de esa determinación. La historia, una vez más, está siendo escrita y el destino de Berlín pende de un hilo. Bueno, vamos a hacer las consideraciones finales, ¿no? Y para este bloque yo quiero hablar sobre la OTAN, ¿no? Porque fíjense que el pilar de defensa de la OTAN no es su tecnología, ni la cantidad de armamento bélico que pueda poseer, ni las defensas antiaéreas. La defensa o el pilar de defensa de la OTAN siempre ha sido es la capacidad de disuasión. Es decir, la creencia de que un ataque a un miembro de la alianza desencadenaría una respuesta masiva de todos los miembros. Ese había sido el pilar, el poder de la OTAN.
Sin embargo, el despliegue de Lorensky deja en claro que Rusia tiene la capacidad ofensiva tan rápida y potente que puede atacar simultáneamente objetivos cruciales de Europa, como Berlín, antes de que cualquier tipo de respuesta coordinada de la OTAN pudiese activarse. Este hecho debilita la postura disuasiva de la alianza y genera dudas sobre las capacidades de la OTAN para proteger a sus Estados miembros en una eventual crisis. Es decir, este bloque está acabado. Porque si su poder principal era la capacidad de disuasión y esta se ha perdido, y además la OTAN actualmente está sufriendo no solamente problemas a nivel de la fractura entre los miembros, sino también no cuentan con capacidad tecnológica militar avanzada. No cuentan con las defensas antiaéreas necesarias. Incluso no cuentan con la cantidad de material bélico pesado para enfrentarse a una potencia como Rusia. Ahora, el papel de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos se encuentra perdiendo su liderazgo. Ha perdido por completo su capacidad de permanecer como el líder de la OTAN. Porque realmente, ¿quién es el garante de la seguridad transatlántica? Ha sido Estados Unidos. Sin embargo, la tecnología detrás de este misil demuestra que al menos en el campo de los misiles hipersónicos, Rusia ha logrado una ventaja única, significativa. Ahora, Washington está desarrollando su propio programa hipersónico, pero está clarísimo que aún se encuentra muy rezagado frente a Moscú. Se encuentra muy atrás. Los programas estadounidenses como el AGM-83 ha enfrentado varios contratiempos y la tecnología aún no está desplegada operativamente. No hay ni siquiera pruebas de este misil hipersónico. Esto implica que por primera vez en décadas Estados Unidos no tiene una respuesta clara, no tiene una respuesta efectiva ante una amenaza balística de este calibre. No tiene Estados Unidos una respuesta que le haga contraposición a Rusia. Entonces, desde el punto de vista estratégico, la incapacidad de Estados Unidos para detener el Lorensky erosiona su capacidad para ejercer poder y control en Europa. Porque recuerden ustedes que la OTAN es el brazo ejecutor, es decir, el organismo que le permite a Estados Unidos ejercer presión sobre Europa. Por ser pues el garante de la seguridad de los miembros. Entonces, como actualmente Rusia erosiona la capacidad de ejercer poder y control de Estados Unidos sobre Europa, no se trata solo de la vulnerabilidad física del ataque, es decir, de las debilidades reales en el sector militar. También afecta a, digamos, la psicología. Es una vulnerabilidad también psicológica, porque ya la OTAN no tiene cómo ser un organismo de disuasión fuerte. Esto implica directamente que ahora todos los miembros comienzan a cuestionarse.
porque Estados Unidos ya no es garantía de seguridad y la OTAN mucho menos. Esto juega directamente a favor de Rusia, que busca precisamente sembrar esa duda, porque ya hay una fractura en esa cohesión de la alianza. Ahora, lo que hace aún más problemática la situación para la OTAN es cómo los aliados europeos perciben esa vulnerabilidad ante una amenaza real como el misil Orensky. Para muchos miembros de la OTAN, especialmente aquellos que están en el este de Europa, la capacidad de respuesta rápida y contundente de la OTAN, que no existe, hace a estos países ser testigos de la incapacidad de la alianza para protegerse de un misil hipersónico ruso que podría borrar Berlín en 2 minutos. Entonces, la protección prometida ya no está. Además, la situación podría generar tensiones muy fuertes dentro de la OTAN. De hecho, para el 26 de este mes, ellos, la OTAN, tienen una reunión de emergencia única y exclusivamente para abordar qué van a hacer contra el misil Orensky. Ni que aumenten el presupuesto de tecnología militar, ni que obliguen a los miembros a trabajar en nuevas tecnologías. Actualmente están con las manos atadas, no pueden hacer absolutamente nada. Aun cuando piensen en un despliegue preventivo de las tropas y defensa en el este de Europa como medida de presión hacia Rusia, esto no los va a librar de Lorensky. Borraría Londres en un poco más de 6 minutos. Borraría Francia en un poco más de 7 minutos. A París. Alemania, 2 minutos y 35 segundos. Es decir, no tienen absolutamente nada que hacer o cómo contrarrestar este misil, y la única vía que pudiese quedarle a ellos para evitar que se desencadene una peligrosísima guerra nuclear para la humanidad es forzar a la OTAN y a Estados Unidos a una situación diplomática. Y Rusia ha dejado claro que el misil es una respuesta a la percepción de amenaza a su seguridad, por lo que parece ser que la única vía para evitar un desastre para la humanidad es la negociación. Yo soy Miriam Luis Gutiérrez, nos vemos en un próximo video. Recuerden, por favor, activar las notificaciones para que les pueda llegar todo el material que publicamos para ustedes y así se mantienen informados de lo que está pasando actualmente en Europa del Este. La situación está muy compleja, muy complicada. Lamentablemente, Estados Unidos ha llevado a una situación bastante peligrosa para toda la humanidad. Nos vemos en el próximo video.